Eh, bueno, bienvenidos. Gracias, Manolo. Empezamos el curso. Es un seminario bien especial. Me ha producido muchísimo sufrimiento prepararlo. No sabía por dónde empezar. Porque me encontré con un tema muy significativo. El tema que me encontré en el primer momento es el tema de la muerte. Y ese es un tema tremendo. Entonces perturba mucho o tranquiliza mucho. Pero encontrar ese estado es muy difícil. Había pensado empezar por eso. ¿Por qué había pensado empezar por eso? No por capricho, sino por la realidad de la situación del coronavirus que produce la muerte y por la realidad del texto que yo traía. En lugar de seguir los textos que habitualmente sigo, he pretendido seguir los textos que sugiere Peter Brook en su film, porque son muy elocuentes, son muy dialogantes, son muy estimulantes, no se pierde lo esencial, respeta la cosa esencial de la trama y coge lo que tiene chispa, lo que tiene sentido. Y lo que tenía que coger, el tema que tenía que coger es los Pandava en la selva, porque los Pandava ya han perdido sus riquezas y están confinados, están exilados por 12 años, más un tercero que escondidos, están en la selva. Y estando en la selva, la imagen que aparece es una mujer relativamente joven que va gritando: ¡Bhima! ¡Bhima! ¿Dónde está Bhima? Busco a Bhima. ¿Dónde está? Y entonces Bhima dice: yo estoy aquí, yo soy Bhima. ¿Qué es lo que quieres? Sí, entonces ella dice: Bhima, yo vengo a buscarte porque eres el hombre más fuerte del mundo. ¿Es cierto? Y él dice: sí, soy uno de los hombres más fuertes del mundo. Y debes ayudarme, debes venirte conmigo y ayudarme. ¿Y a qué hacer? Porque para luchar contra un anciano, un feroz y orgulloso anciano, para luchar contra Bhishma. Bhishma es el patriarca de todos ellos, ¿no? Y quería luchar contra Bhishma. Y Bhima, que es el nieto, dice: yo no puedo luchar contra Bhishma, yo lo quiero mucho, yo lo respeto mucho, nadie osaría luchar contra Bhishma, porque además su padre le confirió, aquí hay una concepción, el deseo de morir cuando quisiera, que este es un tema importante que lo dejo ahí para poder reflexionarlo después de alguna forma, si no hoy más adelante. Él solo podía morir cuando quisiera. Fue el don que le dio su padre. Bien, entonces solo puede morir cuando quiera. Es un hombre invencible. ¿Pero tú quién eres?, le preguntaron. Y ella dice: yo soy Amba. Amba era una doncella que se iba a casar con el rey
de Salva, ¿no? Y llegó Bhima para acoger a las princesas de Kaside y llevárselas para casarlas con su hermano, con su hermano. ¿Puedes? Sí. Se llevó para casarlas con su hermano. Entonces, como consecuencia, se las llevó al palacio y ella llorando, ella estaba prometida con el rey Saba y, en fin, y nos queríamos y nos amamos y en fin. Entonces, Bhima dice, bueno, yo te devuelvo con él. Y entonces lo volvió con Saba, pero Saba se sintió ofendido, dice, no, te ha ganado él porque, habían luchado, te ha ganado él contra mí, de modo que yo no te acepto como esposa y yo te repudio como esposa. Entonces ella, con mucho coraje, y aquí es la otra cuestión, habríamos hablado de la mujer, de Draupadi como una mujer con carácter que se enfrenta a la asamblea y tal, y ella es otra mujer con carácter que se enfrenta a Bhima y le dice, Bhima, tienes que casarte conmigo, no tienes más remedio que casarte conmigo. Y Bhima tenía un voto de castidad y no se podía casar, era imposible, lo sentía mucho, se hubiera casado con ella, pero entonces ella se fue por el mundo. Sí, será. Hola, buenos días. Hola. Bienvenida. Bueno, Bienvenida. No. Sí, cada uno es libre. cada uno es libre. Va. Sí. Estábamos hablando de cómo empezar el seminario y lo voy a empezar no siguiendo los textos habituales, sino los textos que hay en el Mahabharata de Peter Brook, ¿no? Y el acontecimiento que estamos viendo es cuando Amba va por entre en la selva buscando a Bhima para que le ayude a matar a Bhima, pero no se puede matar a Bhima porque su padre le ha concedido el deseo de que muera cuando quiera. Esto es interesante, morir cuando quiera, es decir, elegir la muerte. Ahí hay un matiz importante frente a la muerte, ¿no? Cuándo se puede morir y tal. Bien, entonces ella se lo pide a Bhima, Bhima dice que no, y entonces le dice, pero bueno, tú eres realmente Amba, porque estás como joven, está mal vestida, porque está vestida de ir por el mundo como una haraposa, sin embargo está completamente joven. Dice sí, y de eso hacía 40 años además. Y entonces dice, ¿cómo es que te conservas así? Y dice, el odio me mantiene joven, dice ella. Vivo únicamente para matar a Krishna, a Bhima. O sea, vivo solamente para eso. Ese era su sueño. Lo juré y he ido por el mundo y todos me han dicho que no es posible, que no puede morir y que tal. Sin embargo, yo lo mataré para encontrar el momento que ponga fin a su vida. Tengo toda la eternidad, dice ella. Entonces Yudhishthira, que es un hombre de paz, se acerca y le dice, descansa, mujer, líbrate del deseo de matar. Y aquí aparece Draupadi y le dice, óyeme, Yudhishthira, ¿por qué siempre propones la paz y propones el perdón y no que
y no luchar contra eso. Entonces, Draupadi se dirige a Amba y le dice, continúa con tu lucha, busca si no has encontrado entre los hombres, busca entre los dioses o los semidioses que te ayuden para acabar con Bhishma. Ella dice que lo ha hecho y que no lo ha conseguido. Y mientras están en esa lucha, se oye una voz que no se sabe si es la voz que oye Amba, pero es una voz que oyen todos, y la voz dice: ninguna fuerza puede burlar la muerte, solo la muerte misma. Ninguna fuerza, este es el enigma ahora, ninguna fuerza puede burlar la muerte, solo la muerte misma. Entonces yo pensé que este era un buen comienzo para hablar de la muerte en el coronavirus, ¿no? Cómo librarse de la muerte. Nos han mandado de la Internacional una serie de trabajos que son bastante interesantes, y uno de ellos habla de esta idea, ¿no? Es decir, la idea es de que en la presentación de una viñeta clínica de una paciente, y él se basa en la peste sufrida y escrita por Camus, y en unos dichos de Freud. Él dice, Camus en 1948 y Freud en 1915 han sugerido el reconocimiento de la presencia de la muerte y sugerido el reconocimiento de la presencia de la muerte, que la presencia de la muerte puede ser un comienzo y no el fin de la moralidad. O sea, que puede ser un comienzo y no el fin. Es decir, y a mí me parecía que esta frase resume este dicho de Amba, que es: ninguna fuerza puede burlar a la muerte, salvo la muerte misma. O sea, y que además este principio corresponde al principio de Anaximandro, donde tuvo la vida, estará la muerte. O sea, que es el arqué, el comienzo, el orden de las cosas. Y yo pensaba trabajar en ese sentido, hablar de este caso clínico, pero en principio decidí dejarlo y continuar con este relato, con el relato de lo que pasa en ese momento en la selva. Pero lo que sí quisiera decir es que Freud dejó un legado, el legado de Freud frente a la pandemia del coronavirus. ¿Cuál es el legado de Freud frente a la pandemia del coronavirus? En la gripe del 18-20, del 20, Freud perdió a su quinta hija, a Sophie. Ese es el tema, ¿no? Entonces,
Hay una correspondencia muy interesante entre Freud y Ernest Jung. En la correspondencia se ve el testimonio de de esa gripe, la que mató, dicen, entre 50 y 100 millones de personas. Fue una cosa tremenda. Entonces, dice, lo que quiero recordaros es la correspondencia que hubo con ellos y lo que dijo Freud. El 26 de enero de 1920, Freud escribe: el pobre o el feliz Toni Freund, no es Freud, es Freud con N delante, era un compañero suyo, fue enterrado el jueves pasado, día 22. Siento la noticia de que sentí la noticia, le dice a John, que su padre está en la lista de los que pueden morir, porque tenía un cáncer también el padre de John. Pero a todos nos tocará. Y me pregunto, ¿cuándo me llegará el turno a mí? O sea, ese es el... Ayer he vivido una experiencia que me ha dejado, que me hace desear no durar mucho. Mi hija Sofía murió en Hamburgo de una rápida gripe neumónica de la que vuelve a ser una tal. Su hija murió en 4 días. No había trenes para ir allá por toda esta cosa de la pandemia. Igual no pudo asistir al entierro y hicieron una cremación sin estar él. Era su hija preferida, una de sus hijas preferidas, era su tercer hijo, estaba casada con un fotógrafo, era feliz, era una buena madre, era una buena esposa, y desapareció, ¿no? Dice él. John, el 2 de febrero, enviándole sus condolencias, diciéndole que la noticia había sido un gran shock para él y para su esposa. Eso fue el 2 de febrero. El 8 de febrero, Freud responde: querido John, ya conoce usted el infortunio que me ha ocurrido, es totalmente deprimente y una pérdida inolvidable. Y añade: pero dejemos esto a un lado. Por el momento, la vida y el trabajo deben continuar mientras sigamos existiendo, etc. Lo que es importante es de qué manera Freud responde con 2 palabras: la vida y el trabajo. El 5 de febrero de 1920, el padre de John muere y Freud el 12 de febrero le dice, todo eso son fechas, dice, de modo que su padre no tuvo que aguantar hasta ser devorado gradualmente por su cáncer como el pobre Freud. ¿Puede usted recordar alguna época tan llena de muerte como la actual? Dice Freud en ese momento. Lo que yo quería subrayar sobre todo de este trozo es realmente la reacción de Freud frente a esta situación. La reacción de Freud frente a esta situación es muy clara. Él dice que su pérdida es increíble. Él escribe después una carta a Binswanger y dice que ese duelo es una cosa que no... O sea, él transforma su concepto del duelo como una cosa que era natural, que es un trabajo que hay que hacer, el trabajo del duelo, etcétera, etcétera, pero es como si no se hubiera repuesto de esa situación. No obstante, lo que sí es interesante, y ese es el legado, y por eso quería hablar, la vida y el trabajo deben continuar
mientras seguimos existiendo. La vida, el trabajo. El trabajo que él ha utilizado en el trabajo de los sueños, en el trabajo analítico y su manera de trabajar con toda la producción literaria que ha dejado, con todos los pacientes que ha dejado. O sea que el trabajo fue como una medida. Bueno, quería daros esta entrada. Para continuar con el relato, cómo está el relato con los Pandava. Ha pasado esto con Amba, entonces Draupadi se acerca a Amba y le dice, bueno, pues pide a los dioses y tal, la anima en lugar. Lo que quiero subrayar es el aspecto luchador de la mujer frente a los otros que se someten a las normas, al dharma, a la moral y que no luchan por las cosas. Y le dice a su marido, ¿por qué le propones a Draupadi, como siempre, que se retire? Entonces es cuando pasa esta cosa que hemos dicho, de que ninguna fuerza puede burlar la muerte, salvo la muerte misma. Y he dado estos ejemplos que sí que lo son. El ejemplo que he dado de las defensas maníacas es muy interesante. Diré dos palabras del asunto. Es que dice que es el que dice que tanto que él leyó la peste como una forma de consolarse o de encontrar camino o de ayudarse, ¿no? Y que encontró en la peste y en Freud esta cosa de que la muerte no es el fin, sino que es un principio. Y a propósito de esto, el otro día había un programa en TV5, me parece, que hablaban de una mujer que es humorista, que se le ha muerto su marido. ¿Cómo se llama? Que era muy graciosa, que estaba en TV5. Ya tengo por aquí. Paz Padilla. Exactamente. Paz Padilla. Paz Padilla la invitaron porque se ha muerto su marido y hace 2 meses y resulta que ella dice que, bueno, pues ha sufrido mucho por la pérdida de su marido, es verdad, pero sin embargo ha podido vivir con él y ha podido participar en su muerte. Y lo que aparecía allá es que había dado las gracias a un señor que se llama Enrique Benito, que es un señor que se cuida, que es un médico de Mallorca que se dedica a cuidados intensivos, y no lo conocía, pero este hombre defiende la posibilidad de enfrentar la idea de la muerte, ¿no? Le preguntaba, ¿y sus maestros? Dice, no, mis maestros son los que van a morir, son los que me enseñan las cosas. Y lo que venía a decir la Paz Padilla es que este Benito le daba una lección. Es un poco la forma de vencer. Era esta frase que decía,
la muerte puede vencer a la muerte, y que estaba expresada por Paz Padilla en ese tal, y que, pero es interesante la cosa. Paz Padilla es una persona que trabaja con el humor, y ella se defendía con el humor como una cosa constructiva. El trabajo presentado aquí, al que yo he hecho referencia, el fracaso de las defensas maníacas frente a la pandemia, de Samuel Gerson, es un poco el fracaso de las defensas maníacas. Pero lo de Paz Padilla no es defensa maníaca, es humor. Y el humor es, digamos que el humor es una forma también de vencer a la muerte. Es decir, quería dar todos esos elementos, ¿no? La historia de Samuel Gerson es una señora que tiene 80 y tantos años, que fue al tratamiento por una depresión, y resulta que era una niña de Centro Europa, y que su padre y su hermano fueron cogidos por los nazis, lo llevaron al campo de concentración y murieron, y los perdió. Entonces ella se sentía perseguida y se tenía que esconder junto con su madre. Se escondió en su ciudad. Después se fue a Estados Unidos, y en Estados Unidos hizo una carrera muy lustrosa, ganó muchísimo dinero, se hizo una señora rica, y se salvó de alguna forma. Pero a los 80 años hace una depresión que no se cura ni con antidepresivos, o sea, es decir, lo que había era y que había utilizado la situación maníaca para negar toda la situación durante todo ese tiempo, y solo al final, cuando llega el coronavirus y ella siente que va a morir, y es como si fuera atacada, como fue atacada por los nazis su padre y su hijo, entonces se da cuenta que se enfrenta con la muerte. Y entonces ve que la muerte es la posibilidad dice, bueno, pero yo he visto que hay mucha gente que muere, y mueren solas, y ¿qué es lo que está pasando? Entonces ella, de alguna manera, se enfrenta a la situación, y lo trata con su terapeuta, y por primera vez llora. Ella no quería hablar nunca de su infancia, y por primera vez puede hablar de la muerte de su padre y de la muerte de su hermano, y de la muerte ella se casó 3 veces, y las 3 veces se separó de ellos porque ninguno de sus maridos le dio ningún hijo, que es la otra cosa. Entonces había toda una exigencia en ella. O sea, sus defensas maníacas le habían servido para ser una mujer rica, poderosa, y tal. Sin embargo, la cosa esencial, que era el contacto con la vida y superar la muerte, no lo había conseguido. Entonces sería lo contrario de la Paz Padilla, ¿no? Es utilizar las defensas maníacas para esconderse detrás, y Paz Padilla sería utilizar el humor para afrontar la muerte. Esa sería un poco la idea. Bueno, ese sería el tema básico que había detrás de esta situación. Entonces, bueno, vamos a continuar. Yo había querido trabajar ese asunto de cómo la muerte se libra con la muerte, pero eso lo vamos a retomar después, más adelante, cuando venga la batalla, y que Bismarck tiene que morir. Pero Bismarck no se va a dejar matar por ninguna mujer. Eso es un principio. Él se deja matar solo por un hombre. Y esta Amba se va a transformar en un personaje masculino para poder matar a Bismarck. Finalmente, ni siquiera eso es cierto. Quien mata a Bismarck es Arjuna. Pero bueno, la idea está ahí. Y en ese momento también hay una reflexión muy interesante, que no la voy a traer aquí ahora, que es sobre la muerte, y entonces retomaremos de nuevo el tema de la muerte. Vamos a continuar, por tanto,
con la idea de los Pandava. Los Pandava están en la selva. Entonces Draupadi empieza a hablar y dice: alguien se ríe de nosotros. Un mago nos ciega, nos tortura. Su marido le dice: ¿pero qué malo? Tenemos un reino, o lo he soñado, dice Draupadi. Yo fui arrastrada frente a todos, vestida con un traje simple y manchado con mi sangre de mi periodo. La visión de esa mujer hizo reír a los hombres. Mis maridos estaban allí, necesité su ayuda y Duryodhana todavía se ríe de mí. O sea, desprecio vuestra fuerza. Tengo otra pregunta. Entonces, el Duryodhana, el marido, el Yudhishthira le dice: eres una mujer justa, tus palabras son ciertas, ¿cómo permitir que...? Pero ella le dice: ¿cómo tú permitiste que el juego te atrapara? ¿Cómo aceptaste jugarlo todo y perderlo? Tus hermanos, tu esposa. Yudhishthira, no comprendo. A veces me digo que el hombre no es nada. Su naturaleza le viene impuesta. Nada puede hacer él mismo. Es decir, como si fuera un muñeco, tal. Todo lo que hace, lo que hacemos, lo que es solo un juego. Solo sombras y movimientos. Sí, sospecho que hay un mago que está jugando con nosotros. Y el destino es malvado y nos engaña. Incluso el creador toma parte y lo condena. Entonces Yudhishthira le dice: yo tengo las mismas dudas que tú, Draupadi. ¿Por qué se recompensan en estos actos y no estos otros? Nadie puede decirlo. Es el secreto de todos los tiempos, pero haya o no recompensa, hago lo que debo con todas mis fuerzas, y ese es mi dharma. Sin esta obligación ya nada sería estable en el mundo, perdería su honor con la oscuridad. Y aquí está entonces, o sea, ella le ha hecho todo un alegato y él se defiende diciendo que a pesar de todo él va a continuar con su principio y tal. Y es entonces cuando el movimiento que ella hace, que se levanta hacia él y dice: tengo más que amor hacia ti, tengo respeto. Desde el primer día que te conocí sentí eso por ti. O sea, esa es la respuesta que le da a su mujer. Pero a veces me evitas en tu corazón y drenas mi fuerza. Un hombre que no sabe para qué vive, ¿dónde estará su voluntad? ¿Qué esperanza le sostiene? La felicidad es para los que actúan, le dice su mujer. Entonces yo decía: ¿y si el silencio fuera necesario para la armonía del mundo? Silencio, soledad, pensamiento. Entonces Draupadi se irrita y dice: levántate y lucha y defiéndenos y no nos dejes que nos roben y qué tal. Y en ese momento Bhima, que es el hombre fuerte, entonces también se dirige hacia su hermano y le dice: todos queremos lo bueno, es lo natural, dinero, por ejemplo, riquezas,
toda la abundancia del tiempo. Eso es bueno, es excelente. Y sobre todo amor. Eso sí que es una cosa deliciosa. Entonces se dirige a Draupadi y la besa, porque esto sí que es una cosa deliciosa y necesitamos todo eso. Es miel, es una dicha. El amor bien realizado conduce a la sabiduría. Dice el tal Bismarck, que es un hombre muy fuerte, muy duro, un hombre bastante bestia. Tú conoces el Dharma mejor que nadie, le dice a su hermano, pero y la riqueza. Vas a ir pidiendo para obtener riqueza, etcétera, etcétera. Es el amor. Levántate, debes proteger la tierra. Esa es la verdad. Y Yudhishthira no pudo responder, le dijo que estaría durante tanto tiempo, el tiempo que había prometido estar en retiro, y si cuando eso se terminara, las cosas estuvieran igual, entonces él sí lucharía con sus hermanos igual que lo desean ellos. Bueno, esa es la cuestión fundamental del Mahabharata, del problema de la muerte, del problema de la injusticia y de la pérdida de todos los valores. Pero yo había estado hablándoos de un autor que nos podía ayudar para comprender toda esta situación, y es Rombach, ¿no? Es decir, lo que habíamos descubierto es que, lo que yo había visto, es que Rombach nos propone dos conceptos: el concepto de hermética y el concepto de hermenéutica. Y yo quería hacer una aclaración, porque yo he tratado de estudiarme a Rombach y de verlo, y os he comentado cosas de él, os he comentado los comentarios de Hughes Duke, ¿es benedictino? Sí, benedictino. El benedictino Duke, Sí, que dice... que era benedictino porque era de Montserrat. De Montserrat, exactamente. Entonces, este hombre... Luis Duc. Lluís Duc. Y él defiende que Rombach es el filósofo de la crisis, nunca mejor dicho. Yo os voy a leer solo las diferencias que él establece entre hermética y hermenéutica, porque eso me ha llevado después yo he intentado buscar referencias a Rombach y no existen. Hay un silencio sepulcral, no existe ninguna referencia, prácticamente, muy pocas referencias en toda la literatura. He encontrado otra cosa que os voy a traer, que os traigo hoy. Lo que dice Rombach es lo siguiente, en resumen: una hermética moderna que se incluye dentro de una antropología estructural moderna muestra los procesos de concreatividad entre hombre y naturaleza. Esta es la novedad suya. Esta es una cosa completamente nueva suya. Concreatividad del hombre y la naturaleza, entre hombre y situación. Situación es otro concepto de él, muy interesante. Entre hombre, y con ello libera las anteriores experiencias del encuentro y de la comunicación hacia principios superiores y hacia una fecundidad que hasta entonces era inimaginable. De esta forma que él dice, y esto es la hermética.
Estos procesos son herméticos porque no pueden derivar de la subjetividad de una u otra persona, otra parte, y tampoco se pueden anticipar o planificar en el sentido de un mecanismo anónimo o de un sistema superior. Para esta hipótesis básica, el proceso hermético es un libro con 7 cerrojos y un acto diabólico. Para la nueva antropología y su condición ontológica estructural, se trata de un proceso absolutamente naturales y reales que, sin embargo, no están disponibles, sino que siguen estando completamente en manos de un arte superior que, en cuanto a arte, se corresponde más al rango fundamental de la realidad que todas las demás ideas sobre el hacer y el planificar. La nueva hermenéutica no resuelve el secreto, ni deja que simplemente continúe siendo un secreto. Más bien, lo liga a un procedimiento sin duda más artístico que hábil, en el cual el hombre hace realidad propia autotrascendencia. El hombre que sabe valorar y cultiva su autotrascendencia es el nuevo hombre que efectivamente está en un nuevo escalón de la realidad, aunque solo sea nuevo para él y no para las cosas con la naturaleza. La hermética contrapone a la hermenéutica, y esta es la cosa que yo quiero traer hoy aquí. Aunque ambos conceptos remontan al mismo Hermes, el dios de los intérpretes y de los parlamentarios y de los viajeros, ¿no? La herméneutica se orienta hacia un movimiento en la comprensión. La hermética hacia un movimiento, la hermenéutica hacia un movimiento en la comprensión. La hermética hacia un movimiento en el ser. ¿Veis la diferencia? Esta es la diferencia en el saber o en el ser. La diferencia se hace clara en la forma de el profesor en Occidente y el maestro en Oriente. El profesor enseña a sus alumnos y les proporciona un saber que se adquiere aprendiendo. El maestro transforma a sus discípulos y les da otro ser, otra vida, otro yo, en la autoelevación que se alcanza practicando. En ellos no ayuda saber alguno, solo una iluminación que significa una iluminación de toda la existencia. Es una iluminación, o sea, el saber se adquiere, se explica por la hermenéutica, el saber. La iluminación por la hermética. Esta es un arte de transformación del hombre. Esta es un arte de transformación del hombre. Solo hay muy pocos ejemplos de ello en Occidente, pero una tradición del siglo de siglos en Oriente. Esto es lo que dice él. Sin embargo, una hermética filosófica todavía no se ha desarrollado ni aquí ni allá. Solo hace poco existe un proyecto que se puede considerar como una instrucción del ser para el hombre del futuro y del que aquí solo he mostrado un esquema muy general. Esta es la proposición de Rombach. Pero en cualquier caso son complementarias. ¿Cuál? Hermética y hermenéutica son complementarias, no necesariamente contrapuestas. Esto es lo que yo quiero plantear hoy. Lo que yo planteo hoy es que entonces yo he tratado de buscar y buscar y buscar. Y me he encontrado con una mujer que se llama Teresa Oñate y Zubía. ¿Habéis oído hablar de ella? Teresa Oñate y Zubía. Teresa Oñate y Zubía es interesante porque ella habla de hermenéutica crítica. Y esta hermenéutica crítica es exactamente la misma hermética es la hermética de Rombach. O sea, que son la misma cosa. ¿Eh? Que son la misma cosa. Una cosa que son similares. Entonces, de repente, aparece la hermenéutica
que la hermenéutica que es una cosa que a mí me ha preocupado mucho y que la tengo aquí, que la he seguido durante mucho tiempo, que en verdad y método, pero aquí está, aquí tengo, verdad y método, 1, 2, o sea, verdad y método. Verdad y método fue leído por mí, como veréis está completamente subrayado, verdad y método, verdad y método de Gadamer. De Gadamer. O sea, resulta que, ¿qué es la hermética? La hermética es toda la posibilidad de entender la enjundia de las cosas. No el ser y los conceptos y la filosofía, sino qué es la vida, cómo estamos en la vida, cómo participamos. Y, bueno, Teresa Oñate de Zubia, o sea, este es Gadamer, y Gadamer tiene